¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Llamada del Miedo. En esta ocasión hablaremos de un tema que muchos de ustedes nos han pedido. Hablaremos de la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, el icónico locutor del programa La Mano Peluda. A lo largo de los años, su fallecimiento ha estado rodeado de teorías, especulaciones y sobre todo una inquietante conexión con uno de los casos más aterradores en la historia de la radio en México, la llamada telefónica de Josué. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, dejarnos sus comentarios y regalarnos un like. No olviden enviarnos sus historias paranormales por WhatsApp o por correo electrónico, el cual aparecerá en la descripción, y así nosotros podemos compartirlas en próximos episodios. Para hablar de Juan Ramón Sáenz es importante comentarles a quienes no han escuchado hablar de él que su fama surge a través de La Mano Peluda, un programa radiofónico que marcó a toda una generación de oyentes en México y en otros países de habla hispana. Desde 1995 hasta su cierre en 2018. Este fue un espacio donde las personas podían llamar para contar sus experiencias paranormales, encuentros con entidades del más allá, posesiones y eventos sin explicación. El programa comenzó con la conducción de Rubén García Castillo, quien en 1999 decidió dejar el programa por razones personales y profesionales. Sin embargo, la popularidad de La Mano Peluda alcanzó su punto más alto bajo la conducción de Juan Ramón Sáenz, quien con su voz inconfundible y su respeto hacia los relatos de los oyentes se convirtió en un referente del misterio y lo sobrenatural. Miles de historias pasaron por sus micrófonos, pero ninguna como la que marcaría su carrera y, según algunos, su destino. Entre los cientos de relatos que pasaron por La Mano Peluda, ninguno dejó una marca tan profunda y aterradora como la llamada de Josué, un joven que aseguró haber hecho un pacto con el diablo. Fue una noche del 2002 cuando la audiencia del programa fue testigo de una de las experiencias paranormales más perturbadoras jamás registrada en la radio mexicana. Desde el inicio, Josué hablaba con un tono de desesperación y miedo. No era una historia común sobre fantasmas o presencias en su casa. Josué confesó haber realizado un pacto con Satanás a cambio de riqueza y poder, y como parte de este acuerdo había tenido que sacrificar a un ser querido, en este caso a su abuela. Aseguró que su vida había cambiado desde ese momento y que ahora estaba atrapado en un mundo de oscuridad, donde constantemente era atormentado por entidades demoníacas. Lo que hizo esta llamada aún más perturbadora fue que conforme avanzaba se escuchaban ruidos extraños en la transmisión, murmullos, golpes y sonidos inexplicables. Lo más inquietante de la llamada fue la sensación de opresión y desesperación que transmitía Josué. Su voz temblaba y aunque él trataba de mantener la calma, en varios momentos parecía estar al borde de un colapso nervioso. Describió cómo era atormentado constantemente por entidades demoníacas que le susurraban
lo atacaban físicamente y le impedían tener una vida normal. Dijo que su riqueza no le servía absolutamente de nada, que su alma ya no le pertenecía y que por más que él intentaba liberarse de ese pacto, no había escapatoria. En un punto de la conversación, Josué reveló algo que dejó a todos helados. En ese mismo momento, mientras hablaba por teléfono, había seres en su habitación observándolo. Se escucharon ruidos extraños, como si alguien más estuviera en la línea. Juan Ramón, con su característico tono de calma, trató de tranquilizarlo y le recomendó buscar ayuda espiritual, rezar y arrepentirse de sus actos. Pero Josué fue tajante, no podía rezar, porque eso solo enfurecía a las entidades que lo estaban acechando. El punto más escalofriante de la llamada llegó cuando Juan Ramón Sáenz intentó hacer una oración con él en vivo y de inmediato Josué gritó desesperado: No lo haga, no rece, por favor. Ellos se están enojando. Después de esto se escuchó un fuerte golpe en la línea, como si algo o alguien hubiera caído al suelo. Juan Ramón Sáenz le preguntó que qué estaba pasando, pero Josué parecía sin aliento. En el estudio, los técnicos confirmaron que no había fallas en la transmisión, pero algo siniestro se sentía en el ambiente. Al término de la llamada, la audiencia estaba en un estado de shock absoluto. En los días siguientes se habló de la llamada de Josué por todos lados, generando especulaciones sobre la veracidad de su historia y si realmente había sido víctima de fuerzas oscuras. Muchos oyentes aseguraron que mientras escuchaban el programa, también experimentaron fenómenos extraños en sus casas. Aparatos electrónicos que fallaban, susurros en la línea telefónica o una sensación de que algo los estaba observando. Pasados los años desde la llamada que estremeció a los oyentes de La Mano Peluda, Juan Ramón Sáenz no podía olvidar la voz temblorosa de aquel hombre que aseguraba haber vendido su alma al diablo. Josué se había convertido en un enigma, un caso tan perturbador que seguía dejando preguntas sin respuestas. Fue por eso que en 2011 el locutor tomó una decisión arriesgada: reunirse con Josué cara a cara. La entrevista se llevó a cabo en un lugar privado bajo estrictas medidas de seguridad. Josué, consciente de los peligros que lo rodeaban, pidió condiciones especiales: la luz tenue, la menor cantidad de personas presentes y sobre todo que nadie intentara rezar ni pronunciar el nombre de Dios. Según él, hacerlo solo atraería más a las entidades que lo estaban acechando. Cuando Josué apareció, su presencia era inquietante. Vestía completamente de negro y llevaba el rostro completamente cubierto. Y lo que más impactó a Juan Ramón Sáenz fue su lenguaje corporal. Parecía agotado, como si cargar con su propia existencia fuera un peso insoportable. Su voz era apenas un susurro, pero lo que dijo esa noche dejó sin aliento a todos los presentes. Estoy condenado. Fueron sus primeras palabras. Josué habló con una frialdad aterradora sobre el pacto que había sellado con sangre,
Contó cómo desde su juventud había sido instruido en rituales oscuros, cómo su ambición lo había llevado a aceptar un trato del que sabía que nunca iba a poder escapar. Pero lo más aterrador fueron los detalles que reveló sobre lo que él enfrentaba día a día. Seres de sombras que lo acechaban en su propia casa, susurrando su nombre desde las esquinas más oscuras. Pesadillas vivas donde veía rostros desfigurados que le suplicaban ayuda, pero que al despertar continuaban observándolo desde el reflejo de los espejos. Ataques físicos inexplicables, moretones, rasguños en la piel y una sensación constante de asfixia todas las noches. En un momento de la entrevista, la voz de Josué se quebró. No hay escapatoria, Murmuró. Juan Ramón, siempre respetuoso pero visiblemente afectado, intentó preguntarle si había una forma de romper ese pacto. Josué negó rotundamente con la cabeza. Lo único que puedo hacer es advertirles, no jueguen con lo que no entienden. Lo dijo con un tono que heló la sangre de todos los que se encontraban presentes. Pero lo más aterrador ocurrió al final de la entrevista. Justo cuando Juan Ramón se disponía a despedirse, un sonido extraño interrumpió la grabación. Un murmullo casi imperceptible, como si alguien más estuviera en la habitación. Los técnicos revisaron los micrófonos, pero no había ninguna explicación lógica. Josué solo sonrió con tristeza y dijo: ellos siempre están aquí, y ahora también los han visto a ustedes. Esa fue la última vez que Juan Ramón Sáenz habló con Josué. Pocos meses después, inesperada muerte desató la teoría que hoy comentamos en este programa. La primera teoría que plantearemos en este episodio es la maldición de Josué. Desde el momento en que Juan Ramón Sáenz decidió interactuar con Josué, algunos creen que selló su destino. Esta teoría sostiene que el locutor no solo escuchó una historia aterradora, sino que, sin saberlo, se convirtió en parte de ella. Josué afirmó haber hecho un pacto con entidades demoníacas, sacrificando a un ser querido a cambio de riquezas y poder. Sin embargo, con el tiempo, las fuerzas que una vez le otorgaron lo que él deseaba se volvieron en su contra, atormentándolos sin descanso. Los creyentes en lo paranormal aseguran que hay ciertas maldiciones que no solo afectan a quien las carga, sino que también pueden transmitirse a quienes se acercan demasiado. Al darle espacio en su programa y sobre todo al entrevistarlo en persona, Juan Ramón Sáenz habría absorbido parte de la oscuridad que rodeaba a Josué. Durante la entrevista se dice que la atmósfera se volvió densa, que las luces parpadearon y se captaron extraños murmullos en la grabación. Josué, con su voz quebrada, advirtió: ellos ya te han visto. Pocos meses después de ese encuentro, Juan Ramón Sáenz se enfermó de manera repentina y falleció a causa de una infección intestinal que se agravó inexplicablemente. Para muchos no fue coincidencia. Creen que las entidades que atormentaban a Josué
Vieron en Juan Ramón Sáenz una nueva víctima y su destino quedó sellado desde el momento en que cruzó esa línea peligrosa. La pregunta sigue en el aire. ¿Realmente fue solo una entrevista o el principio de una maldición? Una segunda teoría habla de energía residual y ataques sobrenaturales. Quienes estudian lo paranormal aseguran que ciertos encuentros pueden dejar una marca imborrable, especialmente cuando se trata de fuerzas oscuras. Esta teoría sostiene que Juan Ramón Sáenz no solo escuchó la historia de Josué, sino que al interactuar con él quedó expuesto a una carga energética negativa imposible de eliminar. Desde la primera llamada de Josué, los oyentes de La Mano Peluda notaron extrañas interferencias en la transmisión, susurros que nadie en la cabina había emitido y hasta fallas en los equipos electrónicos. Pero cuando el locutor decidió entrevistarlo en persona, las cosas tomaron un giro aún más inquietante. Durante la grabación, varios testigos aseguraron sentir un ambiente pesado, como si algo invisible los hubiera observado. Se dice que las energías demoníacas pueden impregnarse en lugares y personas, afectando su salud, su mente y su destino. Según esta teoría, Juan Ramón no falleció por una simple enfermedad, sino por un ataque sobrenatural que debilitó su cuerpo y lo llevó a un desenlace fatal. Quizá, sin saberlo, se convirtió en el blanco de algo que no podía ver, algo que aún buscaba cobrar un precio. Otra teoría habla de un sacrificio en el mundo oculto. Algunos creen que la muerte de Juan Ramón Sáenz no fue una simple coincidencia, sino el resultado de un sacrificio dentro del mundo oculto. Esta teoría sugiere que al haber dado voz a Josué y su pacto con el diablo, Juan Ramón Sáenz se convirtió en parte del ritual de aquel hombre que decía haber entregado su alma a las fuerzas oscuras. En el ocultismo se dice que cuando alguien hace un pacto, tarde o temprano debe de pagar un precio. Josué aseguró haber sacrificado a un ser querido para obtener poder, pero ¿y si su deuda no estaba completamente saldada? ¿Y si al compartir su historia con Juan Ramón Sáenz logró extender su condena a alguien más? En muchas culturas se habla de los intercambios de vida, donde alguien debe tomar el lugar del que hizo el pacto. En este caso, algunos creen que Juan Ramón Sáenz, al adentrarse demasiado en la historia de Josué, se convirtió en la ofrenda perfecta para mantener el equilibrio de aquel pacto. Si esto fuera cierto, su destino quedó sellado desde el momento en que decidió entrevistarlo. Tenemos una teoría que habla de una coincidencia trágica y una enfermedad. Para muchos la muerte de Juan Ramón Sáenz fue una coincidencia desafortunada y no tuvo ninguna relación con eventos paranormales. Su fallecimiento ocurrió a causa de una infección intestinal severa que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Si bien fue inesperado, hay quienes argumentan que no hay nada sobrenatural en ello, sino un problema de salud que no fue atendido a tiempo. Sin embargo, la rapidez con la que se deterioró su estado de salud genera muchas dudas. ¿Cómo un hombre aparentemente sano pudo haber enfermado tan rápido y morir en cuestión de días?
Los médicos pueden atribuirlo a una complicación médica común, pero muchos seguidores del programa creen que el estrés acumulado, su constante exposición a relatos aterradores y el impacto psicológico de la entrevista con Josué pudieron debilitar su sistema inmunológico, haciéndolo más vulnerable. Esta teoría es la más racional, pero sigue sin convencer a quienes piensan que el misterio rodea su muerte. Sin lugar a duda, el fallecimiento de Juan Ramón Sáenz sigue siendo un enigma. Ya sea por causas naturales o por algo más allá de nuestra comprensión, su legado sigue vivo en la memoria de quienes crecieron escuchando sus relatos. ¿Fue su destino sellado al dar voz a Josué? ¿O simplemente una trágica coincidencia? La última palabra la tienes tú. Y te invitamos a que nos dejes tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este programa para que más personas conozcan estas historias aterradoras. Esto fue La Llamada del Miedo. Nos vemos la próxima.